Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 29 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 11, versículos 11 al 24 con el título La gracia de Dios nos hace humildes. El día de ayer domingo vimos la palabra en Romanos 11, versículos 1 al 10 y el capítulo 11 empezó con esta pregunta que si Dios entonces había rechazado a su pueblo Israel, porque terminamos el capítulo 10 con esas palabras de que Dios pues extendía sus manos hacia un pueblo rebelde. Se predicó el evangelio a los judíos, pero lo rechazaron. Entonces la pregunta, para empezar el capítulo 11 es: entonces ¿Dios ha rechazado a su pueblo Israel? Y la respuesta que da el apóstol Pablo es que no, porque en los tiempos más, digamos que donde hubo más apostasía, más rebeldía e idolatría, en los tiempos de Elías, ¿se acuerdan que todos iban tras los dioses de Baal? Pues entonces dice que en ese tiempo cuando Elías le decía a Dios, yo soy el único fiel y entregado a ti, Dios le recordó: no, tengo un remanente fiel de 7,000 personas que aún no han doblado la rodilla y se han postrado ante Baal. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, en el pasaje de ayer, que siempre Dios mantuvo un remanente fiel dentro de su pueblo, dentro de Israel. Y su pueblo no es el Israel étnico, sino todos aquellos que fueron salvos por gracia. Y sigue el apóstol Pablo en el pasaje de hoy hablando de la salvación de los gentiles. Y yo creo que el punto del apóstol Pablo en Romanos 11 es que la salvación es por fe, pero es por gracia. Y si es por gracia que los judíos fueron salvos, que algunos de los judíos fueron salvos, y por la gracia los gentiles también fueron salvos, nadie tiene de qué jactarse, de qué gloriarse, porque todos recibieron esa salvación no por su mérito, sino que por la gracia. Y es posible entonces, cuando se habla del rechazo del pueblo de Israel, que luego los gentiles empiezan a jactarse y decir: pues ellos sí son bien duros de corazón, pero nosotros los gentiles recibimos el evangelio con humildad, con gratitud. Entonces aquí el apóstol Pablo les habla a los gentiles: no se crean más o mejor que los judíos, no menosprecien a los judíos por haber rechazado el evangelio, porque ellos, al igual que ustedes, son pecadores que fueron salvos por gracia. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 11. Dice la palabra de Dios, así dice: la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, la transgresión de los judíos que rechazaron a Jesús, vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces aquí es posible que algunos judíos estén menospreciando a los israelitas, a los judíos, de que los gentiles están diciendo: no, es que ellos son bien duros, son bien orgullosos, que tratan de obedecer la ley perfectamente. Y aquí el apóstol Pablo como que trata de centrar a los gentiles también. Oye, sí, es por la transgresión o por el orgullo, el rechazo de los judíos, que luego el evangelio llegó a ustedes los gentiles. Pero si el pecado de los israelitas llegó a ser bendición a ustedes los gentiles, ¿cuánto más será de bendición cuando el pueblo de Israel es restaurado? Cuando los judíos, que fueron el pueblo elegido de Dios, entiendan el evangelio y se conviertan a Cristo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Sí, dice el apóstol Pablo a los gentiles: yo he sido llamado a los gentiles. Pero acuérdense que fui llamado a los gentiles no solamente para salvación de los gentiles, pero con el deseo de que quizá los judíos, al ver la salvación de los gentiles, también sientan celos y ellos también escuchen el evangelio, se arrepientan y ellos también sean salvos. O sea, mi deseo, dice el apóstol Pablo, no solamente para ustedes los gentiles, quiero que todos sean salvos, los judíos también. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo o la inclusión de los gentiles,
¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y luego aquí el apóstol Pablo les da un argumento a los gentiles que les hace ver, ustedes tampoco pueden jactarse. Porque acuérdense que el evangelio les llegó a ustedes, bueno, no a través de los judíos, pero de una forma, podemos decir que sí, Jesús era un judío, Dios, él estableció su plan de salvación para su pueblo Israel y esa bendición fluyó a los gentiles. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de los judíos, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, para aquellos gentiles que quizá estaban enorgulleciendo, se estaban volviendo bien altivos y que nosotros los gentiles somos mejores que los judíos, que aún teniendo conocimiento de la palabra y teniendo el pacto de Dios, ¿cómo va a ser que ellos van a rechazar a Jesucristo? Ellos son tan malos, tan pecadores. Y aquí dice el apóstol Pablo, hey, gentiles, acuérdense que ustedes fueron como estas ramas injertadas. Ustedes no fueron parte del plan original de Dios. Y si Dios decidió mostrarles gracia, fue una gracia inmerecida. Ustedes no tienen de qué jactarse, de qué gloriarse, de qué enorgullecerse. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie, no por tus obras, no por ningún mérito tuyo. Tú no eres mejor que ustedes, los gentiles, no son mejor que los judíos. No te ensoberbezcas, sino teme. No te llenes de orgullo. No permites que se infle tu ego. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Ves que Dios aún a su pueblo escogido estuvo dispuesto a castigar por su idolatría? Pues ustedes que no son miembros de su pueblo escogido, si ustedes pecan, de la misma manera Dios será severo con ustedes. Ustedes no están en ninguna posición, vamos a decir que una posición mejor que los judíos. Una posición más privilegiada que los judíos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Mire, lo único que hace que ustedes sean el pueblo de Dios es la fe. Y si los judíos que tanto se rebelaron en contra de Dios y lo rechazaron a Jesucristo, si ellos se arrepienten y creen como ustedes lo hicieron, ellos también serán incluidos, serán injertados, serán restaurados. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amén. Yo creo que el punto del apóstol Pablo es este. Somos tan orgullosos, hermanos, que nos queremos jactar de todo. Y es posible que los gentiles aquí se hayan llenado de orgullo y que se hayan creído mejor que los judíos. Hermanos, el cristiano, si realmente es cristiano, debe ser humilde. No puede ser orgulloso, no puede ser altivo, no puede ser soberbio. ¿Por qué? Porque fue salvo por gracia. Y siempre comparto este ejemplo, hermanos, ¿verdad? Les hablo de Juan Newton, que fue el hombre que escribió el himno Sublime Gracia, que experimentó esa gracia que lo transformó, porque antes él era un hombre malo, era un hombre que vendía esclavos para beneficio propio, pero cuando Jesucristo lo confrontó y lo salvó, él se volvió una persona mansa y humilde. Además de escribir el himno, la letra del himno Sublime Gracia, él se volvió predicador y compartió este mensaje. Dijo: nosotros los cristianos debemos de ser humildes y debemos de amar a las personas. Debemos de tener compasión, tener amor, tener paciencia con las personas.
Y dice, ¿creen ustedes que sería posible que Bartimeo, el hombre ciego, después de ser curado por Jesús, no por sus obras, no por su propio mérito, por la gracia inmerecida de Dios, después de ser curado por Cristo Jesús, que ese hombre ciego, curado, salga a la calle con un palo a golpear a todas las personas ciegas que él se encuentra por el hecho de que ellos sigan siendo ciegos? No, más bien, él, habiendo sido ciego anteriormente, debe de tener compasión y amor hacia ellos. Y en vez de golpearlos por seguir siendo ciegos, él debe de llevarlos a Cristo para que Cristo los sane, para que Cristo los salve. O da otro ejemplo, Juan Newton. Dice, había un grupo de personas que estaban viajando a un lugar y toditos se cayeron en un hoyo profundo. Y luego había otro grupo que al mirar que se habían caído en ese hoyo, sacaron a uno de ellos. El que es rescatado de ese hoyo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir feliz? ¿Se va a olvidar de los que siguen en el hoyo y decir gracias? Hasta luego. Bye bye. No. ¿Qué haría? Lo primero que haría sería extender su mano hacia los que están metidos bien profundo en el hoyo para sacarlos a ellos también. Porque él no se salvó a sí mismo, él no se rescató a sí mismo, fue rescatado por otros. O nosotros, en este caso, fuimos rescatados por otro, por Cristo. No podemos ser orgullosos. Soy mejor que él, soy mejor que ella. Este es el argumento que da el apóstol Pablo. Si todos fueron salvos por gracia, judíos y gentiles, por fe en Cristo Jesús. Gentiles, no se jacten y no se burlen de los judíos. Judíos, no se crean mejores que los gentiles. Fuimos salvos por gracia y esa gracia corta el gran roble del orgullo humano a la raíz. Hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos. Dios, quiero ser humilde, quiero recordarme una vez más de tu gracia inmerecida hacia mi persona. Quiero ser humilde, quiero ser manso, quiero extender esa gracia que yo he recibido primero con todas las personas. Quiero ser un reflejo de Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.